Hola amigos y amigas, recuerdo que en el primero señalábamos que en 1940 nace el estudio OVNI, que el 4 de noviembre de 1952 se crea la NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que en 1953 se crea el Área 51 y en el gobierno de Eisenhower en 1954 se tienen los primeros contactos con extraterrestres. Es ahí donde se separa el gobierno invisible del gobierno constitucional. Es súper importante porque este gobierno invisible es hasta el día de hoy que permanece con sus oscuros objetivos. Debajo de este video dejaré una entrevista de Laura Eisenhower, en la viñeta del expresidente, donde señala los contactos con seres de otros planetas que tuvo su bisabuelo. Así que para continuar, seguiremos con la entrevista de nuestro amigo que ha tenido contacto por más de 28 años con seres de otra dimensión. ¿Qué sabes del asesinato de John F. Kennedy? El presidente Eisenhower fue uno de los presidentes que consolidó el gobierno secreto en el año 1953. Ya para el año 1960, que es cuando George Fisher Kennedy obtiene la presidencia, Kennedy tenía grupos de inteligencia que estaban investigando el gobierno secreto y por tanto dio un discurso en el año 1960 contra los grupos conspirativos, los grupos de poder, por lo cual él no estaba de acuerdo y esa fue una de las razones por las cuales en el año 1963 lo mataron para sacarlo del camino y para que no fuera a transmitir ninguna información acerca de lo que había descubierto sobre el grupo conspirativo o el grupo de poder llamado el Majestic 12 o el MJ-12, como era llamado el grupo de poder que consolidó lo que es actualmente el gobierno invisible, que se maneja desde ese tiempo hasta ahora. Cuéntanos, ¿quién gobierna el mundo? Los que gobiernan el mundo son una élite que son los creadores del nuevo orden mundial, que establecieron contacto con algunas civilizaciones extraterrestres en la presidencia de Eisenhower, el presidente de los Estados Unidos del año 1954, y a través de un proyecto de telecomunicaciones, de donde nace la NSA, Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, establecieron contacto con civilizaciones y en el día de hoy son los que hacen las abducciones junto con el gobierno norteamericano para crear confusión y tratar de dominar el mundo. Y esos son los intereses que ellos tienen actualmente. Por eso se mantienen ocultos y no quieren que nadie sepa de ellos, no quieren que la gente se entere de quiénes son. Por eso conforman un gobierno secreto de donde nacen pues los hombres de negro, que son los que tratan de tapar toda la información que se conoce sobre avistamientos, sobre contactos, sobre descubrimientos de origen extraterrestre. Ellos lo que hacen es encubrir toda la información y por eso están creando, como dije anteriormente, un nuevo orden mundial de control de la humanidad. Háblanos más del gobierno secreto o invisible y de los hombres de negro. Mira, la NSA o Agencia Nacional de los Estados Unidos es conocida a nivel mundial, pero el gobierno secreto o el gobierno invisible no es conocido a nivel mundial. Ahí es donde pertenecen los hombres de negro. Tiene mucho más poder el gobierno secreto que el gobierno de Trump, que es el gobierno eh, que está conformado constitucionalmente. En cambio, los hombres de negro tienen poder sobre todas las demás dependencias a nivel mundial. Por eso que pueden controlar cualquier información que ellos hayan investigado de alguna persona a nivel mundial. Y ahí tratan de frenar información para que no se cuele en ningún medio o no se dé a conocer a nivel mundial a través de emisoras de radio, televisión, etcétera, etcétera. El gobierno secreto o invisible tiene ramificaciones a nivel mundial. En cada país ellos tienen agentes, que es lo que denominamos hombres de negro. A través de los hombres de negro que ellos pueden controlar cualquier situación que tenga que ver con el tema extraterrestre o cualquier cosa que se haya descubierto, cualquier nave que se haya estrellado o cualquier persona que haya tenido contacto con algunos seres de origen extraterrestre,
A través de estos agentes, ellos controlan todo, tienen mucho poder a nivel mundial. Los hombres de negro, como lo dije anteriormente, no son conocidos por ningún gobierno del mundo. Y ningún presidente tiene acceso a ellos, ni sabe ni siquiera que existen. Trabaja a nivel de inteligencia en, en todos los países del mundo. Cuando necesitan recuperar algo, ellos intervienen rápidamente y recuperan lo que tengan que recuperar. Y si es muy evidente, utilizan a la NASA para decir que es algún aparato que se estrelló del gobierno norteamericano para poder recuperarlo. Esa es otra de las maneras en las cuales ellos actúan para poder recuperar a algún aparato que se haya estrellado. Algunos dicen que la raza humana es extraterrestre. ¿Qué puedes decir al respecto? Digo que tenemos algunos genes de origen extraterrestre. Como se conoce antiguamente, existió la unión de los dioses con las hijas de los hombres. Génesis 6 del Antiguo Testamento. En ese momento se unieron seres de origen extraterrestre con la raza humana que existía en aquel entonces. Un ejemplo de esto, para los que quieran investigar, lo pueden buscar en los contactos de Edward Billy Mayer del año 75, en donde uno de los contactos de Billy Mayer, uno de los seres llamados Saint Yace, si ustedes lo investigan bien, Saint Yace explicaba que sus ancestros estuvieron en la Tierra hace más de 3.500 años atrás. En ese momento ellos crearon vamos a decir, se mezclaron con los seres humanos y crearon una mutación. Y se investigan en los libros apócrifos, como explicaba Senyace, sus antepasados, el antepasado de Senyace era Senyasa, que aparece también en los libros apócrifos. Otro ejemplo de intervención de seres extraterrestres con la raza humana fueron unos seres que bajaron en la zona de Tanzania, en África exactamente, y crearon una mutación del Cromañón al Homo sapiens. Actualmente es de esa mutación existe la raza actual, que es el Homo sapiens, como raza más evolucionada. Luego tenemos otro ejemplo que nos explicaron los seres, es el caso en el pueblo judío, que ellos explicaron que la raza adámica era directamente de origen extraterrestre. Esa raza que tiene un origen extraterrestre ya está mezclada con las demás razas a nivel mundial. Y de hecho, parte de todas aquellas personas que tienen en la sangre RH negativo vienen de esa raza originaria. Y eso es más o menos lo que te puedo explicar, que fue lo que ellos nos explicaron. Por eso que es un poco eh, complejo entender, porque fueron varias intervenciones de diferentes tipos de seres extraterrestres que han intervenido en la Tierra. Y actualmente están los que están haciendo abducciones, pero ya están haciendo abducciones para extraer hemoglobina y llevar material genético para ellos crear híbridos genéticos. Pero esos híbridos genéticos no viven en la Tierra, viven fuera de la Tierra. Ese es otro ejemplo de estas mutaciones que están creando todos estos seres. ¿Cómo son los seres que visitan el planeta Tierra? De las razas que nos visitan, la mayoría de las razas que han llegado a la Tierra son de tipo humanoides, antropoides, son seres pequeños, de cabeza grande, ojos negros, tienen de 3, 4 a 6 dedos, y están los otros seres que son muy similares a los seres humanos, que son de razas muy parecidas a las razas caucásicas, de cabellera rubia a platinada, son con un color de cabello casi blanco o blanco prácticamente. Y tenemos otro tipo de seres que son de tipo como humanoides, pero muy parecidos a los seres humanos que no tienen cabellera. Y después están otros tipos de seres que son ya un poquito más complicados, porque son un poquito más deformes, tienen otras estructuras a nivel fisiológica en su fisonomía y son un poquito más difíciles de entender, ¿no? Porque causan mucho miedo realmente. Algunos ejemplos de razas o seres que nos han visitado son los famosos contactados, en los cuales han tenido acceso a estos seres
como por ejemplo el caso del contactado el Papa Juan XXIII en el año 1961, como el caso de George Adamski del año 1952 en los Estados Unidos, como el caso de Fernando Sesma en España en el año 1967, donde nace el caso Humo. Tenemos también otro ejemplo en Chile, como el caso de Juan Maldonado, en el año 1977 en Punta Arenas. Y tenemos otro caso en Chile, el caso de Claudio Pastentoro, en el Cajón del Maipo, en Chile. Y tenemos una variedad de contactados que no se conocen, pero que se han mantenido pues al margen de la experiencia y todas estas personas, como dije anteriormente, pues han tenido contacto con algunos seres o razas que nos visitan. Háblanos de los contactos y cómo podemos identificar a estos seres. Contacto de la isla Friendship, que está en el sur de Chile, en la zona del archipiélago de los Chonos, y algunos de estos seres se han acercado a las ciudades de la zona de Chile para establecer contacto con algunas personas físicamente. Existe otro caso también muy conocido, que es el caso Humo en España, en la zona de San José de Valderas, en la cual los seres en el año 1960 se acercaron a un español llamado Alberto San Martín y le entregaron una piedra con unos símbolos. Eso fue en el año 1960. Eh, Estaban investigando la ciudad, investigando la civilización, y estos seres, como son muy parecidos a nosotros, son de cabellera corta, rubios, muy parecidos a los alemanes, andaban por la ciudad pues libremente. Ya en el año de 1960 al 67 establecieron contacto con una persona en España llamado Fernando Sesma, de donde nace toda la información del caso de Humo. Estos son unos ejemplos de que sí están entre nosotros, algunos de ellos, y que investigan la civilización humana. Para reconocerlos es poco difícil porque los que son muy parecidos a nosotros pasan desapercibidos totalmente. En algunos casos se pudiese detallar algo a nivel de los lóbulos de las orejas, sobre todo la parte de donde termina la oreja, que es mucho más largo, como es el caso de los que contactaron en el año 1975 a Edward Billy Mayer, que también andaban este, en la zona de Suiza y que se parecen también mucho a los seres humanos, pero tienen ese rasgo a nivel fisiológico que era el lobo de las orejas muy largos, extremadamente largos. ¿Qué importancia tiene la Tierra dentro del contexto galáctico? La mayoría de las civilizaciones que han descubierto la Tierra en sus viajes intergalácticos, pues les interesa. Primero por ser un planeta que tiene gran cantidad de civilizaciones diferentes, especies de animales y plantas, una biodiversidad. Y aparte de eso les interesa porque ellos vienen estudiando la Tierra desde miles y miles de años atrás. Y de hecho tienen bases en la Luna, donde ellos observan, y tienen bases también en la Tierra a nivel subterráneo y a nivel de los mares, a nivel abisal. Y desde ahí ellos observan, hacen investigaciones científicas y por eso les interesa tanto la Tierra. Y desde el punto de vista espiritual también les interesa los que conocen la historia del Verbo de Jesús, ya que el Verbo ha sido muy importante desde el punto de vista espiritual, porque encarnó en la Tierra hace 2000 años y es el único sitio conocido dentro de la Vía Láctea donde el Verbo ha encarnado. Y para ellos es muy importante a nivel espiritual, por lo que significa ese hecho. Bueno, amigos y amigas, hemos terminado este segundo capítulo. Seguiremos trabajando para poder subir información de interés para que ustedes puedan ver lo que está pasando en realidad. La verdad oculta desde 1954. Un abrazo, éxito.